Muy buenas, saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, comenzamos nuestra conexión en directo, son las 7:30 y bueno, esperamos que os vayáis conectando hoy con un café calentito, a vuestra salud. ¿Os gusta el café? A mí me gusta demasiado quizá. Así que, bueno, con un café caliente, encerrados en casa, listos para estudiar la palabra. Así que tenemos unos minutos por delante. Son 7:30. Espero que os vayáis conectando. Y ya veo desde Chile, desde Colombia, desde Tarrasa, o desde Les Fonts, mejor dicho, y Tarrasa, desde Alemania. Así que bueno, nada, un minutito, si me permitís, y comenzamos la enseñanza de hoy. Y si me lo permitís también, quizá estemos un poquitín más, no mucho más. Estamos intentando que las clases de este curso sean de unos 20 minutos aproximadamente. Me gustaría hoy estar unos 30 minutos. No sé si os parece bien que os tome 30 minutos de vuestro tiempo. Os pido que me acompañéis desde ahora y hasta el final para seguir estudiando cómo interpretar las escrituras correctamente. Repito, cómo interpretar las escrituras correctamente. Doy por hecho café colombiano. Uy, madre mía, eso estaría delicioso, sinceramente. Este no creo que sea colombiano, ya se lo digo ahora, pero un café colombiano calentito entraría de maravilla. Eh, ¿Qué tal el audio? Doy por hecho que si nadie me dice nada, el audio debe estar bien. Así que bueno, seguimos encerrados en confinamiento. Parece ser que según ha anunciado hace unos minutos el presidente Sánchez, la cosa se va a poner todavía más dura aquí. Así que bueno, seguiremos. La intención es que mientras estemos así, pues aprovechar casi cada día. Voy a intentar, no prometo nada, pero voy a intentar conectarme cada día y traer una porción de este tema cada día, excepto obviamente los jueves y los domingos en los que traeremos la enseñanza correspondiente. Pero el resto de días voy a intentar conectarme todos los días y los que estéis por ahí, pues os podéis conectar y que aprendamos juntos. Esa es la idea. Entonces, vamos a seguir con el curso. Esta es la lección número 4 y todas las lecciones quedan disponibles en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe. Podéis buscar Iglesia Gracia y Fe Terrassa o mi nombre, Kenneth Solá, y posiblemente os saldrán. Igualmente yo suelo compartirlo siempre en mi muro de Facebook. También en el futuro quizá hagamos algunos cambios y en vez de retransmitir en directo por Facebook lo hagamos en directo por YouTube, a ver qué tal funciona. Pero bueno, todo eso se irá probando. ¿Estáis preparados? ¿Tenéis Biblia, libreta, bolígrafo y ganas de aprender? ¿Sí? Pues entonces vamos a ponernos en marcha. ¿Cómo interpretar las escrituras? Clase número 4. Y hoy, si el tiempo nos da, por eso quiero alargar un poquito más la enseñanza de hoy o la clase de hoy, vamos a empezar a tocar algunos puntos o algunas pautas de hermenéutica, algunas normas, podríamos decir, de la interpretación de las escrituras. Pero eso lo haremos después. Ahora vamos a ver algunas cositas. Para ello te pido que abras tu Biblia, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Repito, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Voy saludando a todos. Recordad, estamos en el curso Cómo interpretar las escrituras correctamente, clase número 4. Hoy vamos a estar, en vez de 20 minutos, si a vosotros os parece bien, estaremos 30 aproximadamente, aproximadamente. Así que eso es lo que vamos a estar tocando hoy.
unos 30 minutitos para entrar ya en algunas normas de interpretación, algunas normas de hermenéutica. Saludos a todos los que os vais conectando. Recordad que tenéis el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe, al que podéis suscribiros. Y también os invito a que si queréis podáis compartir estas enseñanzas y podáis compartir estos vídeos con vuestros contactos para que puedan ser edificados también. Amado Pastor Arthur, desde México, un abrazo muy fuerte. Y vamos allá. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Recordad, Biblia, libreta, bolígrafo o cualquier tipo de tecnología que uséis para tomar apuntes. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en la introducción de esta clase quiero hablar un poquito acerca de qué tipo de libro es la Biblia. Y no voy a enseñar, no va a ser una clase de bibliología, perdón, no va a ser una clase de bibliología como tal, porque nos vamos a enfocar en un punto específico. Cuando hablamos de la Biblia, ¿cuál es uno de los grandes propósitos o cuál es el hilo conductor de toda la Biblia? Eso es lo que necesitamos entender para poder interpretarla correctamente. Es decir, si yo voy a coger mi Biblia y yo voy a empezar a leerla, voy a empezar a estudiarla, hay muchos planes de estudio. De hecho, posiblemente muchos de vosotros tengáis aplicaciones para leer la Biblia en un año y normalmente en esos planes de estudio o de lectura de un año se suele leer unos pasajes del Antiguo Testamento, pasajes del Nuevo Testamento, Salmo y un proverbio, aproximadamente, ¿no? Y todo eso está muy bien. La otra cosa que podemos hacer es decir, bueno, voy a coger la Biblia como cogería cualquier libro, por así decirlo, entendedme cómo lo digo, en el sentido de que la empiezo por el principio, por el Génesis, y la acabo por el final, Apocalipsis. Entonces, la voy a empezar a leer desde el principio. Sea cual sea la forma de estudiarla, sea cual sea el plan de estudios, que podéis encontrar muchísimos, que a lo mejor, perdón, en vuestras congregaciones os han enseñado planes de estudio, y si no, repito, en Internet habrá decenas de planes de estudios. Todos son correctos, pero sí debo tener algo muy claro, y es cuál es el hilo conductor. Desde que yo empiezo en Génesis, pasando por cualquier tipo de libro, pasando por Éxodo, pasando por Levítico, por Números, por Deuteronomio, por Josué, por las Crónicas, por Samuel, los Salmos, es decir, los profetas, cuando voy pasando por todos los libros, yo necesito entender que hay un hilo conductor. Y el hilo conductor es mi Señor Jesucristo. Ese es el hilo conductor para toda la Biblia. Entonces, cada vez que yo leo, cada vez que yo observo algo en la Biblia, yo no debería perder de vista eso, entender que de alguna manera el Antiguo Testamento está apuntando a Jesucristo hacia el futuro, porque aunque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, el Hijo es Dios, y por lo tanto vive en la eternidad, Jesús, Dios hecho carne, aparece en un tiempo específico de la historia de la humanidad, como todos sabemos. Entonces, en ese evento llamado Jesucristo, en ese momento y en ese punto del tiempo en el que Jesús aparece, hay algo que cambia. Entonces nosotros podemos dividir la Biblia en ese sentido en dos puntos. Cuando antes de que Jesús aparezca, todo lo que vamos leyendo, todo lo que vamos viendo nos va señalando a Jesús en el futuro. Y después de que Jesús muere, es sepultado, resucita y asciende a la diestra del Padre, todo lo que leemos a partir de ahí nos apunta a Jesús en el pasado. Es decir, nosotros lo que estamos viviendo hoy es echando una mirada hacia atrás en el sentido de recordar la obra completa de Jesucristo. Los que estaban antes de que Jesús apareciera ponían la mirada en el futuro diciendo, va a llegar un día que va a pasar esto, va a llegar un día que va a suceder esto. Entonces, ahora nosotros estamos viviendo en lo que ya fue hecho. Ellos hablaban de lo que pasará, ellos hablaban de lo que iba a suceder. Por eso hablaban en un futuro, esto tiene que suceder, esto tiene que acontecer. Pero ahora, cuando nosotros leemos las cartas, las epístolas, nosotros vemos que nos dirigen a algo que ya ha sido hecho, a algo que ya ha sido consumado. Y si yo voy a leer la Biblia, yo debo tener eso presente. Lo que yo veo hoy es
lo que Jesús dijo en Juan capítulo 19, verso 30. Consumado es. Ese es la palabra tetelestai, es el entender que la deuda ya ha sido pagada, que el trabajo que Jesús vino a hacer lo hizo por completo, que el trabajo que Jesús vino a llevar a cabo, la obra que él, recordemos que él en algunas ocasiones decía, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Bueno, esa voluntad, esa obra, ese trabajo, ese llamado específico que estaba sobre nuestro Señor Jesús, lo llevó a cabo y se consumió cuando Él, justamente, valga la redundancia, utiliza las palabras consumado es, ya ha sido hecho. Y a partir de ahí, nosotros vivimos, obviamente, en una fe presente, pero mirando a una obra completa que ya ha sido hecha. No como viven, o no como vivían, mejor dicho, las personas del Antiguo Testamento, que lo que hacían era mirar y poner su mirada siempre en ese futuro, en esa realidad. Ahora, cuando nosotros leemos aquí en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, es porque esto es una realidad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Nosotros nunca vamos a negar esto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, toda la Biblia me enseña. Ahora luego iremos a otro pasaje, pero toda la Biblia me enseña. Ahora, hay veces que lamentablemente personas utilizan estos versos para decir que todo lo que dice la Biblia se tiene que cumplir a rajatabla siempre. Bueno, eso no puede ser. ¿Y por qué no puede ser, Kenneth? Porque si fuera así, muchos de nosotros eh, ya no tendríamos ojos y ya no tendríamos manos. Jesús dijo, vosotros habéis oído que no adulteraréis. Y Jesús habla de esa manera y lo veremos quizá un poquito más adelante, pero bueno, fíjate que la expresión que Jesús utiliza es, oísteis que fue dicho. ¿Por qué? Porque en aquella época había personas que no sabían leer, sobre todo las mujeres. Las mujeres no tenían cultura, no tenían educación en aquella época, por lo tanto no sabían leer. Y existían lo que se llamaban los intérpretes de la ley, que eran los que leían la ley, hablaban la ley y le daban su interpretación también. Entonces cuando Jesús en Mateo capítulo 5 dice, vosotros oísteis que fue dicho de esto, y Jesús de repente dice, bueno, pues ahora yo os voy a decir lo que realmente significa eso, porque lo que os han interpretado no es lo correcto. Eso lo encontráis en Mateo capítulo 5. Lo que os han interpretado no es lo correcto. Vosotros habéis leído, habéis oído, no adulteraréis. Sí, pero cualquier persona, cualquier hombre que mira a otra mujer con deseo en su corazón, ya ha adulterado en su corazón. Entonces, he ahí la importancia de entender cuál es el estándar de la ley. La ley pone su estándar en un lugar altísimo que nadie podía cumplir. Oísteis que fue dicho, no mataréis. Pero cualquiera que guarde rencor contra su prójimo ya ha matado, ya ha cometido homicidio en su corazón. Entonces, la palabra de Dios es inspirada, sí, es útil, sí, para enseñarme, sí, pero para enseñarme el qué. Eso es lo que debo entender. O para enseñarme a quién. Por lo tanto, yo necesito entender primero que la Biblia no es un libro que yo leo para que me diga lo malo que soy. La Biblia no es un libro que yo leo para que me revele todo lo malo que yo soy, sino que la Biblia es un libro que leo para que yo pueda entender todo lo que Jesucristo ha hecho a mi favor. Eso es lo que yo necesito entender. Cada vez que leo la Biblia es para que yo pueda entender y yo pueda descubrir qué es lo que ha sido hecho a mi favor. En la Biblia yo voy a descubrir que soy una nueva criatura en Cristo. En la Biblia voy a descubrir que si estoy en Cristo ya no soy un pecador, sino que he sido hecho la justicia. Yo necesito entender que la Biblia no está para descubrir mis errores, sino que la Biblia está para revelarme la persona de Jesucristo. Y a través de esa revelación, entender también quién soy yo en Cristo. Por eso si yo voy a leer la Biblia, yo necesito entender eso. Y por eso todos los mensajes que escuchemos, y esto es muy sencillo, todos los mensajes que escuchemos nunca deben ser mensajes que nos condenen o que nos hundan, sino que son mensajes que nos deben revelar a Jesús, la persona de Jesucristo y su obra completa, y nos deben revelar quiénes somos nosotros en Cristo. Yo necesito identificar ese tipo de mensajes para entender
qué es lo que me están enseñando. Y si son mensajes que están basados en la realidad del nuevo pacto o son mensajes que están basados en una realidad que no es del nuevo pacto. Yo te puedo asegurar que puedes encontrar a Jesús revelado en cada libro de la Biblia. En cada libro, desde el principio ya vemos a Jesús, el verbo, la palabra de Dios. Hebreos nos dice, que la palabra está sosteniendo todo el universo. Desde el principio vemos al Hijo. Desde el principio vemos a Jesús. En cada libro de la Biblia vamos a encontrar a Jesús. Solo tenemos que querer verlo. Ese es el punto. Y por eso la importancia de estudiar correctamente la palabra. Y yo lo repito en cada clase y en cada conexión porque es una invitación que os hago aprovechando que estáis en casa. Sacad tiempo para estudiar la palabra. Sacad tiempo para leer. Yo agradezco que os conectéis y que podáis revisionar este vídeo y esta enseñanza. Esto es muy bueno, pero sacad tiempo para que vosotros personalmente podáis coger vuestra Biblia y podáis sacar los tesoros que hay en ella. Vamos a ver un momentito Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. ¿Seguís ahí? ¿Hay alguien al otro lado? Romanos 15, 4. Dice así. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Fíjate lo que dice. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y en Timoteo hemos leído que toda la palabra es inspirada por Dios y que es útil para enseñar. Ahora, repito, ¿para enseñarme qué o para enseñarme a quién? Para enseñarme a Jesucristo. Nosotros respetamos y honramos cada escritura. Nosotros entendemos que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, pero necesitamos aprender a usarla correctamente. ¿Para qué? Para que la escritura sea útil para nosotros. Por favor, quiero explicarme bien. ¿La Biblia es útil? Sí. ¿La palabra es útil? Sí, siempre. Pero la clave es que sea útil para mí. Yo puedo usar un cuchillo, pero puedo usarlo mal. Yo puedo estar usando un cuchillo al revés y ese cuchillo no está siendo tan útil como debería ser. Ahora, ¿el cuchillo ha perdido su utilidad o el cuchillo ha perdido la capacidad de ser útil? No, la palabra jamás perderá la capacidad de ser útil para la persona. Déjame decirte que no importa qué situación estés atravesando, qué circunstancia adversa estés atravesando en tu vida, la palabra puede ser útil para cualquier situación por la que tú estés pasando hoy. Siempre. Pero el punto es que si yo tuerzo la palabra o si yo no sé interpretarla correctamente o no sé leerla correctamente, esa palabra que nunca pierde la capacidad de ser útil puede que no sea útil para mí. De la misma forma que si un cuchillo no lo estoy usando correctamente, tampoco puede ser útil para mí. Y ojo, que no solo puede dejar de ser útil, sino que a la vez puede ser peligroso también. Entonces, hay veces que lamentablemente se nos acusa a aquellos que enseñamos gracia y a aquellos que predicamos el nuevo pacto, que nosotros menospreciamos partes de la Biblia y que incluso llegamos a menospreciar palabras de Jesús. Y déjame decirte, eso no es así. Nosotros valoramos cada parte de la Escritura, pero tenemos que aprender a usarla bien. ¿Toda Escritura ha sido inspirada por Dios? Sí, pero tengo que aprender a usarla bien. Tengo que aprender a interpretarla correctamente. Entonces, hay una realidad que nadie puede cambiar. Y perdóname, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no lo estés, hay una realidad que nadie puede cambiar y es que hoy, en el día que estamos viviendo en un nuevo pacto establecido por Cristo Jesús. Lo crea o no lo crea, eso es así. Me guste o no me guste, eso es así. Esté yo de acuerdo o no lo esté, eso es así. La realidad es que hoy yo no puedo vivir en un pacto que no es el mío. Eso es así de claro. La realidad es que hoy yo no puedo vivir en un pacto como el que vivía Moisés. No puedo. Es que aunque quiera no puedo. No puedo.
Lo cierto es que hoy no puedo vivir en un pacto como en el que estaba David. No puedo. Y yo puedo tratar de esforzarme y querer hacerlo y estudiarme toda la ley, que son 613 mandamientos, no solo los 10 grandes mandamientos que posiblemente muchos de vosotros sabéis de memoria. Pero no son solo esos 10 grandes mandamientos, son 613 mandamientos. Y yo puedo tratar de vivir de esa manera, pero no voy a poder lograrlo porque hoy, gracias a Cristo Jesús y su obra completa, estoy en un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, un pacto que ha sido sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Antes, el antiguo pacto trataba de todo lo que la persona tenía que hacer para que Dios hiciera algo. Y por eso quería tomarme hoy unos minutitos más, no muchos más, pero unos minutitos más. Lamentablemente, personas que por no interpretar correctamente las escrituras no llevan a ese lugar. Te voy a dar un consejo, sí, un consejo, no sé, o una norma, no sé cómo llamarlo sinceramente. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de interpretar. Hoy en día, perdóname que me vaya de un lado para otro, pero diciéndote esto aclaro lo anterior. Hoy en día tenemos la posibilidad de escuchar muchísimas predicaciones y más si estamos en casa encerrados, ¿no? Hoy en día, de hecho, vosotros hoy, gracias a Dios, estáis conectados y yo agradezco siempre mucho tiempo vuestro tiempo, porque entiendo que el tiempo es muy valioso, el tiempo de una persona, y agradezco que estéis ahí dedicando tiempo a escuchar esta enseñanza. Y hoy en día tú puedes coger tu teléfono y conectarte y escuchar miles de predicadores y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Pero déjame decirte algo, ¿cómo yo puedo identificar si la persona que me está predicando desde ese dispositivo o si me invitan a una reunión? No se trata, por favor, abro un paréntesis, no estamos juzgando a la gente, no juzgamos gente. Pero Pablo dice, tened cuidado con lo que estáis escuchando. Tened cuidado que nadie os engañe, lo leíamos en la lección de ayer, en la anterior. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que lo que me están enseñando está basado en la gracia? Muy sencillo. Toda enseñanza que pone al hombre primero, a la mujer primero, al ser humano primero, para que luego Dios responda a lo que nosotros hacemos, es una enseñanza basada en la ley, es una enseñanza basada en un viejo pacto que ha quedado obsoleto y que no está funcionando hoy. Toda enseñanza que me dice, haz esto para que Dios pueda hacer esto otro por ti, es una enseñanza basada en la ley, porque ese era el antiguo pacto. El antiguo pacto estaba basado en lo que el ser humano tenía que hacer para que Dios hiciera. Y lo veremos, no quiero adelantarme, pero lo veremos más adelante, valga la redundancia, cuando veamos el contraste entre el antiguo y el nuevo. Pero seguro que te sonarán estos versos. Si oyereis atentamente mi voz e hiciereis lo recto delante de mí, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. ¿Ves? Primero vosotros tenéis que oír, primero vosotros tenéis que hacer para que luego Dios pueda venir y bendecirte. Entonces, si estás escuchando a un predicador en televisión, si estás escuchando a un predicador en un móvil o en una tablet, o te han invitado a una reunión y te está diciendo lo que tú tienes que hacer para que Dios haga algo por ti, es una predicación basada en un pacto que ya no existe, que ya no está vigente y que no es útil. Así de claro. Perdón que sea tan rotundo, pero es que es así. Y yo quiero ayudarte desde aquí. Mi deseo es ayudarte. Mi deseo es ser de ayuda y de bendición para tu vida. Y esto lo debes entender. Hoy estamos viviendo situaciones así. Gente que dice, hagamos cadenas de oración para que Dios frene el coronavirus. Hagamos esto para que Dios haga aquello. Hagamos esto para que Dios abra los cielos. Eso es ley. Es obsoleto. No sirve. Déjame decirte un secreto aquí entre nos y ahora que nadie nos ve y nadie nos escucha. Si Jesucristo no pudo conseguir ciertas cosas con su sacrificio, ni tú ni yo las vamos a poder conseguir. No. Ni con nuestras oraciones, ni con nuestros ayunos, ni con nuestras ofrendas, ni con nuestras vigilias, ni con nuestra santidad, ni con nada de eso. Si Jesús no lo pudo conseguir en su sacrificio, Kenneth tampoco lo va a poder conseguir. Y puedo estar
orando hasta que se me seque la lengua y se me caigan los dientes. Y puedo estar ayunando hasta que no me pueda levantar del suelo. Y puedo estar dando dinero hasta que me quede sin un solo euro en mi bolsillo. Pero si Jesús no lo pudo conseguir, yo tampoco lo voy a poder conseguir. Es así. Es así. Déjame decirte, si Jesús no pudo obtener la victoria sobre el coronavirus, no la voy a poder obtener yo orando, ni ayunando, ni dando dinero. Ahora, ¿cuál es? Tuvo la victoria. Esa es la buena noticia. Eso es lo maravilloso. Que Él ya obtuvo la victoria. Él ya lo consiguió. Lo que Él tenía que conseguir por nosotros, ya lo hizo. Y ahora nosotros tenemos que aprender a caminar en esa victoria que ya tenemos en Cristo. En esa sanidad que ya tenemos en Cristo. En ese poder que ya tenemos en Cristo. En esa bendición que ya tenemos en Cristo. Pero si sigo escuchando predicaciones que me... para que Dios haga algo por mí, nunca voy a caminar en lo que ya soy. Nunca voy a caminar en lo que ya tengo y nunca voy a caminar en lo que ya puedo. Entonces, la realidad es que bajo la ley teníamos que hacer cosas para que Dios hiciera algo. Y lamentablemente, gente todavía en sectores evangélicos hoy en día siguen funcionando de esa manera. Se me acabó el café. Pero ¿qué ocurre bajo el pacto de gracia? ¿Qué ocurre bajo este nuevo pacto? Bueno, ahora se trata de entender todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros y aprender a caminar en ello. Entonces, ¿cómo yo sé que lo que me están enseñando es una enseñanza basada en el nuevo pacto? ¿Cómo yo sé que lo que me están enseñando es una enseñanza, valga la redundancia, basada en la obra completa de Jesucristo? Porque primero te va a hablar de lo que Dios ha hecho por ti y luego te va a decir que tienes que aprender a creer eso, a confiar y a descansar en eso. Pero primero irá lo que Dios ha hecho para que luego vaya lo que nosotros tenemos que hacer. Primero nos hablarán de qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora nos dirán, bueno, ahora vivamos la vida de fe para disfrutar de todo lo que Dios ya ha hecho. Pero no nos van a decir, haz esto para que Dios haga esto por ti. Dios responde a tu fe, dice la gente. No, mi fe responde a la gracia de Dios. Dios responde a lo que tú hagas. No, yo respondo a lo que Dios ha hecho por mí. Entender gracia y entender nuevo pacto es entender que yo respondo a lo que Él ha hecho, pero Él actuó primero. Gloria a Dios. Él actuó antes de que yo pudiera actuar. Él actuó antes de que yo pudiera orar. Jesús murió antes de que yo pudiera orar. Jesús murió antes de que yo pudiera vivir en santidad, de que yo pudiera dar ofrendas. Él actuó antes para que yo ahora pueda caminar y disfrutar de la obra que Él hizo por mí. Si voy a estudiar la Biblia, si voy a estudiar la palabra, si voy a querer interpretar correctamente las Escrituras, necesito entender esto. Y ahora nos meteremos, bueno, cuando digo ahora me refiero en la siguiente lección, porque ya no me da tiempo, ¿no? Pero nos meteremos en pautas de hermenéutica y veremos ciertos puntos que son importantes. Claro que sí, pero primero tengamos esto claro. Si voy a leer, si voy a estudiar, si voy a meditar y a profundizar cosas en la Biblia, debo entender lo que Cristo ha hecho por mí y debo entender que, me guste o no me guste, estoy en un nuevo pacto. Lo crea o no lo crea, estoy en un nuevo pacto. Y ahora mi trabajo es aprender a creer eso, aprender a caminar en eso para disfrutar de lo que ya ha sido hecho por mí. Esa es la realidad. Por eso, y la congregación, las congregaciones que Dios nos permite pastorear en Tarrasa y en Madrid, lo saben perfectamente, y gente, posiblemente muchos de vosotros que también os conectáis y escucháis las enseñanzas, sabéis perfectamente, yo nunca he prohibido a alguien que escuche algo o que deje de escuchar algo. No, yo no prohíbo, pero sí me gusta enseñarle a la gente para que cuando escuchen sepan discernir, sepan entender, porque eso lo hacía Pablo. Pablo decía, tened cuidado. Entonces, a mí me gusta enseñarle a la gente y por la gracia de Dios, Dios nos permite seguir aprendiendo para poder seguir enseñando. Y por eso hacemos estos vídeos, porque nuestro deseo es que todos crezcamos en este maravilloso conocimiento
y que disfrutemos de la vida que ya tenemos en Cristo. Pero me gusta enseñarle a la gente, que Dios pueda enseñarle a la gente para que ellos sepan y entiendan y que cuando escuchen otras cosas sepan reconocerlo. Y que cuando escuchen ley, porque me repito con el verbo escuchar, pero entiende esto, por favor. Un poco de levadura leuda toda la masa. O la gracia es 100% o no es gracia. Esa es la realidad. O la gracia es 100% o no es gracia. O el nuevo pacto es 100% o no es nuevo pacto. Jesús dijo, y lo veremos más adelante, por favor, no echemos vino nuevo en odres viejos. No tratemos de remendar un vestido nuevo con un retal viejo, porque todo se va a echar a perder. Y Pablo decía, no desechemos la gracia de Dios. Si es por gracia, no es por obras, y si es por obra, no es por gracia. Escúchame bien, si es nuevo pacto, no puede ser antiguo pacto. Si es antiguo pacto, no es nuevo pacto. Yo necesito tener eso claro. Necesito entender eso. El privilegio que tenemos tú y yo hoy, por el cual debemos estar agradecidos a Dios cada día, es el privilegio de disfrutar de un nuevo pacto establecido en Cristo Jesús. Ese es el gran privilegio. Así que desde aquí quiero invitarte, estudia la Biblia, pero interprétala correctamente. Entiende que el hilo conductor de toda la Biblia es Jesucristo, es su obra completa. Y es todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Acabamos aquí la lección de hoy. Espero y deseo realmente que haya sido de beneficio para tu vida. Creo que es un tema muy importante que debemos entender. Gracias por conectaros, gracias por vuestro tiempo. Hoy me he tomado un poquito más de tiempo, pero creo que era necesario para aclarar esto, de manera que el lunes, cuando nos volvamos a conectar para seguir con este curso, lo haremos ya empezando a tocar algunas normas de hermenéutica. Así que no me conecto mañana para el curso, pero nos conectamos mañana para la reunión en directo a las 6 de la tarde. Hoy aquí en España se cambia la hora, así que recordadlo. Mañana a las 6 de la tarde en punto nos conectaremos en directo para seguir con la serie de enseñanzas Identificados con Cristo. Identificados con Cristo. Eso será mañana a las 6, pero luego, el lunes, sobre las 7:30, si os va bien esa hora y si queréis, por supuesto, no obligo a nadie, si queréis, si estáis en casa, como lo estoy yo todos estos días, el lunes a las 7:30 volveremos con el curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna duda, o si en el futuro queréis que toquemos algún otro tema que quizá no tengáis claro o que queráis desarrollar más, por favor, escribidme. Estoy dispuesto para serviros siempre. Gracias a todos por vuestro tiempo. Aprecio muchísimo vuestro tiempo. Esta enseñanza va a quedar disponible en el canal de YouTube de la Iglesia Gracia y Fe. Os pido que lo compartáis, que os suscribáis también y que otros puedan escuchar y ser beneficiados con este curso. Si os ha sido de bendición, pues me gustaría también que me lo hicierais saber. Gracias a todos, un fuerte abrazo, agradezco vuestro tiempo y nos encontramos mañana a las 6 de la tarde aquí en directo, Identificados con Cristo, el lunes a las 7:30, cómo interpretar correctamente las Escrituras. Un abrazo.